Buen día, mi nombre es Laura Camila y vamos a hablar hoy acerca de los números índices. Damos inicio con nuestra primera pregunta, que es ¿cuál es la finalidad del número índice? La finalidad principal del índice de números es proporcionar una manera de expresar y comparar cambios en datos a lo largo de periodos de tiempo, eliminando así el efecto de las magnitudes absolutas. Algunos de los usos comunes de los números índice incluyen comparaciones temporales, comparaciones entre ubicaciones geográficas, análisis de series temporales y ajuste por inflación o deflación. En nuestra segunda pregunta tenemos qué se entiende por números índices. Básicamente los números índices representan la relación entre el valor actual y un valor base para una variable específica. Por ejemplo, el índice de precios al consumidor, que es un número común que mide los cambios en el costo promedio de un conjunto de bienes y servicios que son representativos para un consumidor promedio en un país. Si el IPC actual es de 120, esto significa que el precio ha aumentado en un 20%, en promedio desde el periodo base, pero si fueran 90, indicaría una disminución del 10% en los precios desde el periodo base. En el tercer punto tenemos cómo se hace la selección del periodo base para un índice de precios. La selección del periodo base para un índice de precios es una decisión crucial, ya que este periodo actuará como referencia para calcular y comparar los cambios en los precios a lo largo del tiempo. Y para esto no existe una regla fija. Hay algunos enfoques comunes y consideraciones importantes al elegir el periodo base, como lo son la estabilidad y representatividad, prolongado y reciente, facilidad de comparación, disponibilidad de datos y cambios significativos. Por ejemplo, si se está creando un índice de precios al consumidor para el año 2023, el periodo base podría ser un promedio de precios durante los años 2019-2021. Esto proporcionaría una referencia pues como para medir los cambios en los precios durante el año 2023 en comparación con ese periodo. En el cuarto punto tenemos cómo se forma un índice de precios para un artículo en particular. Entonces, formar un índice de precios para un artículo específico implica seguir un conjunto de pasos muy básicos, como son seleccionar un artículo, tener una definición clara del mismo, recopilar precios, establecer el periodo base, hacer el cálculo del índice con la fórmula que tenemos en pantalla y aplicación del índice. Este proceso nos permitirá tener un índice que refleje los cambios en el precio del artículo específico a lo largo del tiempo. Es una herramienta útil para entender la evolución de los precios de este artículo en particular y analizar las tendencias de mercado. ¿Cómo se forma un índice de precios para un grupo de artículos? Entonces, vamos a definir de la canasta de artículos, le vamos a dar una asignación de pesos relativos, vamos a recopilar datos de precios, vamos a hacer una selección del periodo base, vamos a calcular el índice de precios ponderados y vamos a hacer una actualización periódica. En el sexto punto, cómo se calcula la media aritmética simple de precios relativos. Esto pues es una medida utilizada en el cálculo de índices de precios para encontrar el promedio de los precios relativos de varios artículos o bienes en relación con un periodo base. Esta medida es parte del proceso para poder formar índices de precios como el índice de precios al consumidor. Aquí en pantalla tenemos la fórmula para poderlo calcular, que es media de precios relativos igual a la suma de todos los precios relativos sobre el nortetímetro total de precios relativos. Por ejemplo, si estamos calculando la media de precios relativos para tres artículos en relación con un periodo base y tenemos los precios relativos de 120%, 115% y 130%, respectivamente, la fórmula sería la siguiente: es 120% más 115% más 130% dividido en 3. Y aquí nos estaría dando un resultado de 121,67%, lo que significa que en promedio los precios relativos de estos tres artículos han aumentado en un 121,6% en comparación con el periodo base. En el punto número 7 tenemos qué son y cómo se forman los precios agregados ponderados. Entonces, los precios agregados ponderados son una forma de calcular un promedio ponderado de precios que considera la importancia relativa de cada elemento dentro de un conjunto o de una canasta de bienes o servicios. La fórmula general para poder calcularlo la tenemos en pantalla, que es precio agregado ponderado, que es igual a la sumatoria entre el precio del elemento por el peso del elemento. Por ejemplo, si tenemos una canasta de bienes con alimentos, transporte y vivienda y asignamos pesos del 40%, 30% y 20% respectivamente, y los precios
de estos elementos aumentan en un 5%, 3% y 4% respectivamente, pues podemos hacer el cálculo como lo podemos ver en pantalla. En nuestro octavo punto tenemos que decir cómo se calcula el índice de precios al consumidor en Colombia. El índice de precios al consumidor en Colombia es una medida estadística que evalúa los cambios en los precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares, y el DANE es el organismo encargado de calcular y publicar el IPC en Colombia. Se utiliza pues para medir la inflación y los cambios en el costo de vida. Aquí en pantalla tenemos la fórmula básica para poder calcular el IPC, que es IPC igual a costo total de la canasta en el periodo real sobre el costo total de la canasta en el periodo de tiempo por 100. Utilizando los datos de precios y los pesos asignados a cada artículo, podemos calcular el IPC y esto implica calcular el promedio ponderado de los cambios porcentuales en los precios de la canasta de bienes y servicios seleccionados. En el punto 9 tenemos cómo cambiar la base en un número de índice. Entonces, cambiar la base de un número de índice implica convertir los valores del índice de una base a otra. La fórmula general es índice en la nueva base igual a índice en la base original por el índice de la nueva base sobre el índice de la base original. Por ejemplo, si tenemos un número de índice con una base de 100 y deseamos cambiarlo a una base de 200 y el índice actual es de 120, entonces, calculamos el factor de conversión, que esto sería tomar los 200, dividirlo en 100 y esto nos da un total de 2. Luego, aplicamos el factor de conversión con el nuevo valor del índice. Sería 120 por 2, que esto nos da 240. Esto quiere decir que el número de índice original de 120 en la base 100 se convierte a 240 en la base 200. ¿Listo? En el punto 10, ¿cómo transformar números índices a base fija? Entonces, transformar números índices a una base fija implica ajustar los valores del índice para que estén referidos a una nueva base predefinida. Supongamos que tenemos un conjunto de índices numéricos con una base inicial de 100 y deseamos transformarlos a una base de 200. Entonces, tenemos un factor de cambio que sería la nueva base fija sobre los originales, sobre los originales básicos. En este ejemplo, el factor de cambio sería, factor de cambio es igual a 100 dividido sobre 200 y esto es igual a 2 y así sucesivamente. En el punto número 11, ¿cómo transformar números índices a base variable? Entonces, transformar números índices a una base variable implica ajustar los valores del índice para que estén referidos a una nueva base que varía en cada periodo de tiempo. A diferencia de una base fija, pues una base variable implica que cada periodo tiene su propia base de referencia. Entonces, en una variable base necesitamos un factor de transformación específico para cada periodo, el cual se calcula dividiendo la variable base de referencia en cada periodo por la base original del índice en ese mismo periodo. Para esto vamos a usar la siguiente fórmula, que es el factor de transformación en el periodo igual a la base variable en el periodo sobre la base original del índice en el periodo. En el punto número 12, ya para concluir, ¿qué sucede con el poder adquisitivo del dinero cuando los precios aumentan? Cuando los precios aumentan, el poder adquisitivo del dinero tiende a disminuir. El poder adquisitivo se refiere a la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir con una determinada cantidad de dinero. Si los precios aumentan, fenómeno conocido como inflación, pues la misma cantidad de dinero podrá comprar menos bienes y servicios en comparación con periodos anteriores. Un ejemplo, si con 100 pesos podíamos comprar 10 camisetas antes de un aumento de precios, pero después del aumento solo podemos comprar 8 camisetas con la misma cantidad de dinero, el poder adquisitivo pues se ha reducido. En resumen, el dinero tiene menos capacidad para adquirir la misma cantidad de bienes. Obviamente, la inflación afecta negativamente el poder adquisitivo del dinero, ya que reduce el valor real de la moneda. Los ingresos fijos, como los salarios, las pensiones o los ahorros, pueden perder valor si la tasa de inflación supera el aumento correspondiente en los ingresos. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias.